Ahora lo que les voy a presentar son los trabajos del impacto que tuvo el creep feeding en la ternera, en los terneros, porque eran hembras y machos, y en la preñez de la vaca. Entonces, el contenido de la presentación va a ser antecedentes, estrategia experimental, resultados, conclusiones y resumen de recomendaciones de la charla anterior y de esta. Entonces, comenzando con los antecedentes. Sabemos que la duración del anestro posparto limita la eficiencia reproductiva de las vacas y depende de la nutrición y del amamantamiento. Sabemos que el creep feeding por trabajos anteriores reduce la frecuencia del amamantamiento y aumenta el peso y condición corporal de las vacas. En realidad, estos son resultados de Pigurina en la unidad experimental Glencoe. Se describen efectos inconsistentes sobre la eficiencia reproductiva de la vaca. A pesar de que algunos encuentran más peso y condición de la vaca, no necesariamente se asocia con más eficiencia reproductiva. El creep feeding tiene un mayor impacto en condiciones restrictivas, o sea, cuando hay menor disponibilidad de forraje, y en vacas primíparas, y tiene un efecto consistente en la tasa de ganancia de peso de los terneros. Pero, sin embargo, no se había asociado con el destete temporario, que es una herramienta que aumenta el porcentaje de preñez en las vacas y la preñez temprana, pero que tiene un efecto negativo en el crecimiento de los terneros durante ese periodo, que incluso se puede llegar a prolongar hasta el destete definitivo. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos fue: ¿cuál es el impacto del creep feeding sobre el peso de los terneros y la eficiencia reproductiva de vacas multíparas con diferente asignación de forraje? Para eso usamos 96 vacas multíparas con sus terneros, pesaban 418 kilos las vacas y 69 los terneros, y las vacas tenían una condición corporal de 4 unidades. Y esto fue repetido en 2 años. Lo que hicimos fue un diseño factorial con 2 factores, la asignación de forraje y el creep feeding. Las de alta asignación tenían 5,5 kilos por kilo de peso vivo y las de baja 2,7. Y a esos grupos se les dio creep feeding o no a sus terneros. Entonces arrancamos a los 51 días posparto, a los 63 días con el acostumbramiento de los terneros, a los 63 días ingresaron los toros hasta los 119 y el creep feeding continuó hasta el destete definitivo de los terneros con 149 días. Y medimos peso vivo de vacas y terneros, condición corporal, comportamiento de los terneros, ciclicidad y preñez de las vacas. Entonces, en esta diapositiva tenemos el peso de los terneros, tenemos en el eje de las X la edad en días y el peso vivo, y los códigos de colores son los siguientes. Alta asignación, con creep feeding es verde, alta asignación es el círculo y sin creep feeding es rojo. ¿Tá? Entonces vimos que los terneros de alta asignación con creep feeding fueron los que alcanzaron el mayor peso y fueron diferentes de los de baja asignación con creep feeding al final del experimento. Los terneros de alta y baja asignación sin creep feeding se comportaron iguales. Estos 2 grupos fueron superiores del de baja asignación a partir del día 93 y estos 2 grupos, que son los con creep feeding, fueron diferentes del de alta asignación sin creep feeding a partir del día 107. Cuando llegamos al final del experimento teníamos 34 kilos de diferencia entre el grupo más alto y el más bajo, o sea, alta asignación con creep feeding era más pesado que baja asignación con creep feeding, y entre los 2 grupos de creep feeding de alta y baja asignación teníamos 12 kilos de diferencia. Cuando vemos la ganancia y eficiencia de conversión de estos terneros, tenemos alta asignación sin y con creep feeding, baja asignación sin y con creep feeding. Entonces tenemos 780 y 1 kilo 0,7, 0,73 y 960 gramos. Y la eficiencia de conversión, o sea, los kilos extras ganados por kilo, los kilos de ración consumidos por cada kilo de extra de peso vivo, fueron de 4,2 y de 5,3 para alta y baja asignación. Cuando vimos la producción de leche y el amamantamiento, o sea, qué porcentaje del tiempo dedicaban al amamantamiento, vemos que alta asignación, baja asignación, sin y con creep feeding. Producción de leche, ¿se acuerdan que les decía? Aproximadamente 4,5 kilos, estas son vacas multíparas. Es verdad que fue evaluado de una forma diferente. Acá usamos el peso, amamantamiento, peso, y en el experimento anterior usamos ordeño mecánico. Pero
muy buena producción de leche en las vacas primíparas que les mostré antes, comparado con estas vacas multíparas. Y el porcentaje de tiempo dedicado al amamantamiento tampoco fue diferente. O sea que los terneros que yo les doy suplemento no quiere decir que dejen de tomar leche. Y estos resultados son contradictorios con los trabajos realizados por Pitaluga, este es un estudiante de Pitaluga, que encuentra que el crib feeding reduce la frecuencia del amamantamiento. Cuando vemos el comportamiento de los terneros, ¿qué es lo que hacen esos terneros suplementados comparados con los no suplementados? Reducen el tiempo de pastoreo, reducen el tiempo de rumia y dedican más tiempo a otras actividades, a juegos, autolamido, etcétera. Autocuidado es la palabra correcta. Esta diapositiva, bueno, después del video que vieron además que los terneros gordos tenían que hacer un esfuerzo bárbaro para entrar, esa fue la metodología que empezamos a usar al inicio, ahora nos modernizamos un poco más, entonces usamos un sistema de comedero de salero con techo para las vacas y un encierre con autoconsumo para los terneros, entonces de esta manera también podemos reducir el uso de mano de obra. Y este es el mismo potrero que mostró Elvio, que tenía creo que 2 centímetros de forraje unos años antes. Cuando vemos el peso y condición corporal de las vacas, días posparto, condición corporal y peso vivo, vemos que no hay efecto del crib feeding. ¿Se acuerdan que el crib feeding era verde y el rojo era sin crib feeding? No tenemos diferencias de crib feeding en el peso de las vacas ni en la condición. Lo que sí observamos es que los animales, en promedio, los animales que tuvieron alta asignación tuvieron un mejor peso y una mejor condición corporal en el día 136 y 149. Cuando evaluamos el efecto en la eficiencia reproductiva, tenemos de nuevo alta asignación y baja, sin y con crib feeding. Intervalo parto primer cuerpo lúteo, o sea, duración del anestro, no fue diferente, aproximadamente 72 días de promedio. Intervalo parto-concepción tampoco fue diferente. Esto es preñez en frecuencia de animales y porcentaje, tampoco fue diferente. Y el intervalo entre partos tampoco fue diferente. O sea, no hubo efecto del crib feeding. Lo que sí encontramos fue una tendencia a que los animales en alta asignación tuvieron un menor intervalo entre partos que los de baja asignación. De nuevo, el concepto de una buena asignación de forraje, un buen balance energético de la vaca de cría para tener un buen porcentaje de preñez. Y estos trabajos son contradictorios con otros que usan crib feeding y sí encuentran un impacto positivo en el porcentaje de preñez de las vacas. La pregunta 2 que nos hicimos, ¿se acuerdan que tenía que ver con el impacto del crib feeding asociado al destete temporario sobre el peso de los terneros y la eficiencia reproductiva, y en este caso de vacas primíparas con alta asignación de forraje? Ya vimos que la baja asignación de forraje tenía menos eficiencia tanto en los terneros como en las vacas, por lo tanto nos pasamos a la alta asignación de forraje. Y en este diseño usamos 74 vacas Hereford de primera cría y sus terneros, y vean que el peso de estas vacas de primera cría es idéntico al de las multíparas que usamos antes, 4,1 de condición corporal, y la asignación de forraje alta del experimento anterior. El diseño también fue un factorial y los factores fueron crib feeding y destete, o sea, teníamos 2 grupos con crib feeding y crib feeding y a la mitad de los terneros de cada grupo se le ponía o no la tablilla. Y además teníamos repeticiones. Entonces lo que hicimos fue a los 75 días de vida de los terneros les enseñamos a comer, le pusimos tablilla por 14 días, ahí arrancó el entore, terminó el entore y seguimos suplementando hasta los 200 días de vida y medimos peso vivo de los terneros y las vacas, condición corporal de las vacas, ciclicidad y preñez de las vacas. Y en esta diapositiva lo que les muestro es la edad en días, el peso vivo, la barra amarilla es todo el periodo de crib feeding y el gris el periodo de destete temporario. En verde el grupo con crib feeding y sin destete, en azul con crib feeding y con destete, en negro sin crib feeding y sin destete y en rojo sin crib feeding y con destete. Entonces, en el periodo de destete temporario lo que vimos fue que si los terneros sabían comer, duplicamos su ganancia. De 200 gramos pasaron a ganar 400 gramos. Lo otro interesante es no vimos un efecto de largo plazo del destete temporario, que fue en un periodo cortito, pero los terneros con crib feeding fueron más pesados que los sin crib feeding a partir del día 159. Y cuando llegamos al final del experimento teníamos 39 kilos más en los grupos con crib feeding que sin crib feeding.
Cuando vemos la ganancia y eficiencia de conversión, vemos que los terneros, en términos de ganancia, los terneros sin tablilla con crib feeding ganaron 860, 800 los con tablilla, y los sin crib feeding 550 y 510. ¿Tá? O sea, un impacto muy importante en estos terneros que son hijos de vacas de primera cría con 2 años. Y una eficiencia de conversión de 3.2, o sea, una muy buena eficiencia de conversión de la ración. Acá tenemos una foto de los terneros comiendo ración que era peleteada y tenía 18% de proteína cruda. Cuando evaluamos el peso vivo de las vacas, de nuevo, días posparto, peso vivo, crib feeding y destete, no vimos un impacto del crib feeding y el destete sobre, en general, sobre la ganancia de las vacas. Todas aumentaron hasta el día 145 y después bajaron, pero en todo el periodo las vacas con crib feeding y sin destete tuvieron menor peso que los otros grupos. En condición corporal se mantuvieron siempre por encima de 4 y sin cambios significativos. De nuevo tenemos días posparto y condición corporal. Y cuando evaluamos la ciclicidad, esto es cuando empezaron a ciclar esas vacas que estaban en anestro, tenemos los días posparto y las vacas ciclando. Vemos que hay un pequeño porcentaje de vacas ciclando cuando entran los toros. Eso aumenta muchísimo entre el día 103 y 117, pero sin efectos de la tablilla ni del crib feeding. Y luego del 117 al 131, donde tenemos casi el 100% de las vacas ciclando a finales de entore. O sea que en este caso la tablilla no tuvo un impacto en la ciclicidad. Y este impacto del destete temporario, del destete temporario sobre la ciclicidad de las vacas, es contradictorio con trabajos previos en que animales alimentados bien y en diferentes planos previo al parto tienen un mayor impacto cuando se utiliza la tablilla. En este caso todas estaban en buena condición corporal, y lo otro importante es recordar que la tablilla siempre tiene que ser usada en animales que tienen una condición corporal por encima de 3,5. Y en la siguiente figura les muestro los días posparto y en la preñez acumulada, periodo de crib feeding de los terneros y tablilla, y acá sí vemos un impacto muy claro de la tablilla, que son los grupos rojo y azul. En el porcentaje de preñez se preñan antes las vacas que los terneros reciben tablilla con respecto a los que no reciben tablilla. Este es el que no recibe nada. Y cuando llegamos al final del periodo de entore, los grupos que los terneros recibieron crib feeding se preñaron en un mayor porcentaje. O sea que la tablilla me adelanta la preñez y el crib feeding me aumenta el porcentaje de vacas preñadas al final del periodo de entore. Lo otro importante es que a los 21 días de entrado de los toros teníamos más de un 75% de las vacas preñadas. Entonces, como conclusiones de esta parte, el crib feeding tuvo mayor impacto en los terneros que estaban a alta asignación con respecto a los de baja asignación, y esto es un resultado muy importante. La asignación de forraje para la vaca y el ternero. En las vacas multíparas, el crib feeding no afecta la producción de leche ni la frecuencia de amamantamiento, por lo tanto no afecta la eficiencia reproductiva. Y el destete temporario adelantó el momento de preñez, pero no tuvo efecto en la ciclicidad de las vacas. El crib feeding aumentó las tasas de ganancia de los terneros durante el destete temporario y mejoró la eficiencia reproductiva en vacas primíparas. O sea que sí tenemos un impacto importante en hijos de vacas primíparas y en las madres. Los trabajos que tenemos en progreso tienen que ver con el impacto del crib feeding, con afrechillo de arroz y asociado al destete temporario en el crecimiento de los terneros y la eficiencia reproductiva de las vacas. ¿Por qué empezamos a usar el afrechillo de arroz? Porque el margen que nos deja una ración peleteada alta en proteína depende mucho del precio de la ración y del precio del ternero. Entonces queríamos buscar una alternativa que dejara un mayor margen a los productores, y esto es lo que estamos probando ahora. Lo que sí les podemos decir es de que el afrechillo de arroz administrado en autoconsumo a los terneros no provoca ningún problema digestivo.
hicimos un experimento en un predio comercial y también en la unidad experimental, y están en progreso los análisis de los resultados, pero eso se lo podemos decir con certeza de que no tienen ningún problema digestivo los terneros. Entonces, para finalizar, un resumen de recomendaciones, según lo que hemos visto hasta ahora. Cuando tenemos que encarar un sistema de entore de 14 meses, es muy importante el manejo del balance energético de la vaca durante todo el año, hacer una revisación de los toros y la sanidad del rodeo previo al entore por lo menos 2 meses. Lo que nosotros creemos que es muy importante y una alternativa costo efectiva es enseñar a comer antes a los terneros y aplicar la tablilla por 14 días, y entonces suspendo la suplementación cuando saco la tablilla, o si tengo posibilidades la sigo hasta el destete. Realizar el diagnóstico con edad fetal de esas vacas para hacer lotes de parición, y manejar muy bien la condición corporal de la vaca en el otoño para tener esa pérdida controlada y llegar con una condición corporal adecuada al parto. En paralelo tenemos la recría de la ternera. Si yo soy un buen gestor del pasto, suplementando en el primer invierno, llego al otoño con animales de 260 a 270 kilos, que tienen una pérdida de peso controlada en el segundo invierno, y llego con 300, 320 kilos a su entore con 2 años. Y si en octubre tengo terneras de 260, 270 kilos y tengo posibilidad de darles un raigras en el último mes previo al entore, puedo hacer en ese porcentaje de terneras un entore de 14 meses, elimino el periodo improductivo de esos animales y los vuelvo a entorar con 24 meses. Y ese va a ser su segundo entore. Muchas gracias.